Y ahora sí, vamos a analizar las noticias, lo hacemos con la información que nos trae don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del viernes 5 de julio contándoles que el Partido Popular solicita el despliegue del ejército en las Islas Canarias para frenar la llegada de inmigrantes ilegales. A través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el Partido Popular ha instado al gobierno a que cuente con el apoyo de la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria internacional que afecta a Canarias y a desplegar las Fuerzas Armadas para defender las fronteras e impedir la salida de cayucos al mar. España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios y nosotros le pedimos al Gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra las mafias que trafican con personas, que trafican con vidas humanas, que las ponen en peligro y desde luego el Gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal, y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. Tellado ha respaldado las demandas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, subrayando que la Unión Europea debe implicarse en esta problemática ante la dejación de funciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Frente a esta situación, el líder de Vox, Santiago Abascal, ya se había pronunciado hace 8 meses en el marco del segundo foro económico de OK Diario. Defender nuestras fronteras, dando medios humanos, medios materiales y medios jurídicos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y a nuestro ejército. ¿Para qué tenemos a nuestro ejército acuartelado en Ceuta y Melilla? Las misiones internacionales están muy bien, pero quizá deberíamos también utilizar nuestro ejército para patrullar los mares, para detectar a los barcos nodriza de los traficantes de seres humanos. Lo que no se está haciendo. Terminar con el efecto llamada, defender nuestras fronteras de verdad, expulsar inmediatamente al que entra de manera ilegal sin pedir permiso para entrar, como hacen en cualquier país, deportar a los que cometen delitos, dificultar el acceso a la nacionalidad. La nacionalidad es una cosa muy seria, es una de las cosas más importantes que tenemos. Hoy en día ambos partidos coinciden en su postura, pues Miguel Tellado también ha afirmado que para el Partido Popular la prioridad debe ser acabar con esas mafias que trafican con migrantes. Pues ya lo ven, señores, qué giro tan importante el del Partido Popular, que ahora propone desplegar los buques de la Armada para impedir la salida de cayucos hacia España, una demanda histórica del grupo parlamentario Vox, y además que durante muchos años lo hemos escuchado en boca de Santiago Abascal y en boca de diferentes portavoces que ha tenido el partido, y ahora es Miguel Tellado el que pide al Gobierno que active al Ejército para contener la inmigración en las fronteras españolas. Lo que ha dicho el Partido Popular es algo bastante sensato, que ya había dicho Vox, que era importante trabajar en origen, por ejemplo, para que las pateras no salieran al mar y, de hecho, que estuviera el Ejército, la Armada, pues disponible, ¿no?, para ponerle frente y, por tanto, proteger nuestras fronteras. Algo tan sencillo como eso, y que, de hecho, la Unión Europea lo ha detectado como uno de los grandes problemas que tiene. El problema de la inmigración, el problema de la seguridad, el problema de las fronteras, pues yo creo que es momento, ¿no?, de también poner foco. Decía el Partido Popular que también es momento de implicar a la Unión Europea porque el problema se debe a la dejación de funciones del Gobierno. Evidentemente, con el Gobierno no vamos a poder contar porque está en contra de, pues al final, del bienestar de los españoles. Tenemos un Gobierno que se preocupa precisamente por el bienestar de los suyos, pero no por el bienestar general de los españoles. Y el problema migratorio realmente es algo complejo que no va a cesar si no somos capaces de frenar los flujos de la inmigración ilegal, la inmigración irregular hacia Europa. Y esto, lógicamente, solo se puede hacer si unimos todas nuestras fuerzas y ponemos todo lo que está de nuestra parte, comenzando, por ejemplo, por el Ejército. Les recuerdo el dato que les dábamos ayer. El Cabildo de Lanzarote ya ha decretado la emergencia social en la isla. Son 25.000 los inmigrantes que han llegado a lo largo del año a España. Tan solo Canarias ha recibido casi 20.000 de ellos y se prevé que en los próximos 3 meses lleguen en torno a 10.000. Es una situación bastante grave. Esta previsión, con
la que está trabajando Canarias, ¿no? Dicen que no pueden esperar más y que necesitan una acción urgente. Esa acción urgente pasa, pues, por quizás el despliegue de la Armada, ese endurecimiento de la postura del Partido Popular gracias a la presión de Vox y, sobre todo, se pone foco sobre eso que ha dicho el Gobierno, que es una cuestión de Estado y que tienen que repartir, ¿no?, a los inmigrantes. Sepan ustedes que las comunidades del Partido Popular han dicho que, bueno, que en cierta medida pueden acoger a esos inmigrantes, pero no queda claro los recursos que se van a utilizar para financiar esta medida. ¿Quién ha dicho que no quiere inmigrantes en su comunidad autónoma? Pues Carles Puigdemont, que ha dicho que quiere quedarse al margen de ese reparto de inmigrantes y está en posición de hacerlo porque saben ustedes que en Cataluña se está intentando formar gobierno y se está intentando investir a Salvador Illa, al socialista Salvador Illa. Por tanto, pues el chantaje es abrumador, ¿no?, al que están sometiendo al gobierno, y las peticiones que se están poniendo encima de la mesa, algunas pues claman al cielo. De hecho, esta es otra de las cuestiones que vamos a abordar hoy, ¿no? ¿Qué está pidiendo Cataluña para hacer posible que Salvador Illa llegue a ser presidente de la Generalitat? Pero ya les digo, lo que estamos viendo en el caso migratorio es sumamente importante, sobre todo ese giro del Partido Popular, que ahora asume como propias las posturas que durante años ha defendido Santiago Abascal, que durante años ha solicitado Vox, como por ejemplo la de desplegar los buques de la Armada para impedir la salida de cayucos rumbo a España. Y en otros asuntos, los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa del Tribunal Constitucional han suscrito un voto particular en el que comparten con la minoría conservadora que el Tribunal Constitucional no solo debió desestimar los recursos de amparo de los 5 condenados de los ERE a los que la mayoría progresista ha amparado en el pleno de esta semana, sino que se ha extralimitado en su función constitucional, invadiendo un terreno reservado a la jurisdicción ordinaria. Ambos magistrados acusan al tribunal de haber reconstruido las demandas de amparo, llegando incluso más lejos que los propios recurrentes y haciendo suyas vulneraciones de derechos que ni los demandantes habían puesto de manifiesto al presentar los recursos. En este sentido, Espejel y Tolosa reprochan a la mayoría progresista su respuesta estandarizada a todos los recursos de amparo, incluso cuando el recurrente no aludió a la vulneración del derecho fundamental en cuestión, algo que incumple con la doctrina constitucional. Pues señores, lo que hemos visto del Tribunal Constitucional es una medida que daña gravemente la imagen que tenemos, pues de como les digo, instituciones sólidas. Claro, si el Tribunal Constitucional fuera imparcial, pues tendríamos un poquito más de tranquilidad a todos los ciudadanos, pero lamentablemente está colonizado por el Partido Socialista y por eso el Partido Socialista es el que ordena las cuestiones del Tribunal Constitucional, hasta el punto de que anula las penas a sus propios socios, ¿no?, a los socialistas. Se está abriendo una crisis dentro del seno del Tribunal Constitucional. Hay una parte que acusa a la mayoría de amparar el fraude con los ERE. Hasta 3 magistrados, como les contábamos, han emitido un voto particular tras la exoneración de la malversación de algunos condenados. Esto ya les digo que lo que muestra es esa crisis en el Tribunal Constitucional, crisis a la que hemos llegado pues con medidas como por ejemplo la ley de amnistía. ¿Qué hace la ley de amnistía? Pues borrar lo que fue juzgado y condenado. ¿Creen ustedes que el Tribunal Constitucional se ha inmiscuido en una función que solo le correspondía, por ejemplo, a la Audiencia Nacional y que asumía su propio juicio de valoración de la prueba? En fin, esta es la pregunta que ponemos encima de la mesa, si está suplantando a la Audiencia de Sevilla el Tribunal Constitucional, porque ya les digo que fueron juzgados, fueron condenados y entraron a la cárcel. Y sin embargo, este gobierno lo que está haciendo con su séquito de herramientas afines, como ya empieza a ser el Tribunal Constitucional, es hacernos ver que los ERE nunca existieron, ¿no? El PSOE básicamente necesita blanquear su pasado para justificar su presente y para eso está utilizando al Tribunal Constitucional. Y tengan ustedes cuidado, porque se lo decía yo ayer, medio en broma, medio en serio, pero en el caso de los ERE, que es un coladero que se ha hecho a propósito para salvar a sus socialistas, al final los vamos a tener que indemnizar, porque se están quejando y están diciendo desde el PSOE que el caso ERE fue un montaje y de hecho se van a querellar contra los que llamen ladrones a los socialistas. Es más, se han atrevido a decir que están apreciando delitos de odio entre las acusaciones de Partido Popular y Vox, ¿no?, esas críticas a la sentencia de los ERE.
pero vamos, es como para estar enfadado viendo esas críticas, ¿no? Porque recordemos cómo el Tribunal Constitucional está siguiendo ese camino para perdonar los ERE, absolviendo poco a poco a los condenados, y el punto de fricción es ese tema, ¿no? Esa malversación, si realmente hubo malversación o no, y sobre todo lo que dice la ley de amnistía sobre la malversación, ¿no? Aquí se preguntan si utilizaron dinero público para llevar a cabo pues un cierto enriquecimiento. Quizás no un enriquecimiento patrimonial propio, pero sí el de sus allegados y el de sus socios, el de sindicalistas y familiares de socialistas que acabaron, pues eso, llevándose dinerito, cobraron pagas subvencionadas por la Junta de Andalucía por incluso prejubilarse en empresas en las que nunca habían trabajado. Fue una trama en la que, sin derecho ni control, recibieron muchísimo dinero público, se robaron casi 700 millones de euros saqueados de las arcas públicas a lo largo de una década de desviación de fondos con un estilo claramente mafioso. Y claro, con la ley de amnistía en la mano, lo que aparece como malversación tiene que quedar absuelto. Es por eso que lo que hace el Tribunal Constitucional es abrir la puerta a una amnistía total de los ladrones socialistas de los ERE. Es por eso por lo que el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es corregir una sentencia de los tribunales ordinarios. Es por eso por lo que el Tribunal Constitucional está suplantando a la Audiencia de Sevilla, y por eso hay esa tensión y esa crisis dentro del seno del Tribunal Constitucional, que lo que hace es dañar más aún su imagen. Y en la información internacional, ayer se llevaron a cabo las elecciones en el Reino Unido, una jornada electoral que se cierra con una victoria aplastante del Partido Laborista de Keir Starmer, quien sería el nuevo primer ministro según los sondeos a pie de urna, una vez cerrados los colegios electorales ayer a las 10 de la noche, hora británica. Según el sondeo, los laboristas habrían conseguido 410 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta fijada con 326 asientos. El Partido Conservador, por el contrario, obtendría el peor resultado de su historia con apenas 131 escaños frente a los 365 de la anterior legislatura. Por su parte, los liberaldemócratas alcanzarían los 61 asientos, mientras que los populistas entrarían por primera vez en el Parlamento con 13 escaños. No obstante, recordemos que el recuento de los votos continúa su curso en este momento. Sobre todo porque en Reino Unido el tema del recuento de votos es muy minucioso. Ya ven ustedes que a estas alturas de la mañana pues siguen contando esos votos, y lo que decía el sondeo a pie de urna de la BBC es que los laboristas, que son el partido británico de izquierdas, pues logra esa victoria aplastante. Keir Starmer será el nuevo primer ministro de Reino Unido y se lleva 410 escaños frente a los 144 del Partido Conservador, que es el que estaba actualmente en el poder. Estaba Rishi Sunak, como saben ustedes, en el 10 de Downing Street, y es el peor resultado hasta el momento para los conservadores en la historia moderna. O sea que ha sido lo que viene a ser un auténtico batacazo. Si todo continúa su ritmo, que tiene pinta de que sí, el líder laborista, Keir Starmer, va a recibir hoy mismo el encargo del rey Carlos III de formar gobierno, y por tanto se va a poder convertir en el próximo primer ministro del Reino Unido, en reemplazo de Rishi Sunak, que por lo menos ha conseguido salvar su escaño. Ese es el auténtico éxito de Rishi Sunak, porque ayer alguno de los sondeos decía que iba a ser tal el batacazo que ni siquiera el propio Rishi Sunak iba a poder conservar su escaño. También hay otras noticias que son importantes, aparte de ese cambio, ¿no?, en el gobierno, como es, por ejemplo, que Nigel Farage, que hizo campaña, se acordarán ustedes, a favor del Brexit, ha conseguido por fin entrar en el Parlamento con 13 diputados después de 2 décadas intentándolo. Nos lo contaba nuestra amiga Ana Stafford, que su partido, Reform UK, tiene algunas medidas bastante llamativas que ni siquiera el Partido Popular ni Vox apoyarían, pero lo cierto es que hay un clima de hartazgo que ha hecho que algunos votantes conservadores hayan decidido apostar por esta opción. Es, por tanto, el 8º intento de Nigel Farage de entrar en el Parlamento. Finalmente consigue su escaño, su asiento, y va a ser muy determinante la postura también de Nigel Farage, porque durante este tiempo, sin ni siquiera haber conseguido un escaño en Westminster, ha conseguido delimitar, ¿no?, o determinar la política en Reino Unido. Veremos qué es lo que hace estando ya directamente allí.
Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, tras los históricos resultados del pasado 30 de junio, donde el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, obtuvo el 33% de los votos. Los partidos de izquierdas y la centroderecha han cerrado filas para no permitir a Agrupación Nacional alcanzar la mayoría necesaria para controlar la Asamblea Nacional. De esa manera, con el objetivo de sumar votos frente a los candidatos del partido de Le Pen, más de 210 aspirantes, tanto de la alianza del presidente Emmanuel Macron, Juntos por la República, como del izquierdista Nuevo Frente Popular, dieron un paso al costado de cara a la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Los candidatos han presentado su renuncia a la contienda esta semana, justo cuando venció el límite para inscribirse a la segunda vuelta de las elecciones. Esta estrategia busca impulsar a quien se enfrente en las urnas contra el partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Tras este movimiento, las últimas encuestas en Francia arrojan que sería muy difícil que Agrupación Nacional pueda alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea, pero no dudan en que serán la primera fuerza parlamentaria. Bueno, pues pasamos de unas elecciones a otras, de las que se han celebrado en Reino Unido a las que se van a celebrar en Francia. El domingo, ya saben, es la segunda vuelta de las elecciones legislativas y el último sondeo realizado en Francia dice que la cosa no se va a poner tan fácil para los de Marine Le Pen, que se alejan de la mayoría absoluta en Francia. Necesitaría conseguir 289, esa es la cifra mágica que marca la mayoría absoluta, y en el caso de Reagrupamiento Nacional, pues llegarían quizás, en el mejor de los casos, a unos 240 en la segunda vuelta, entre 210 y 240, por tanto se quedarían un poco alejados de esa mayoría absoluta. Ya ven ustedes que la campaña electoral allí es diferente a la de aquí, también es diferente el sistema electoral y lógicamente también el sistema parlamentario. Allá hay sondeos prácticamente hasta el último día y eso es importante también de cara a presionar al electorado, pero lo que estamos viendo es que quizás se podría terminar en Francia con ese gobierno conjunto de Emmanuel Macron y quizás podría quedarse una Francia ingobernable a falta de, 3 semanas de que empiecen los Juegos Olímpicos, que es el momento en el que se pone en la picota, por así decirlo, a nivel mundial a este país. Los ojos van a estar puestos, lógicamente, en Francia. Y lo que hemos visto en la primera vuelta de las elecciones legislativas es cómo se había confirmado, ¿no?, la evolución de la política en ese país y en cómo se estaba polarizando la vida política hacia 3 puntos distintos. Antes había 2 y ahora, por así decirlo, hay 3. Se ha acabado quizás ese sistema de turno de partidos, algo que también tenemos muy presente en España, ese cambio entre azules y rojos, entre el PP y el PSOE, pues ahora ya es diferente también en Francia. Podríamos decir que por un lado está la derecha nacionalista, luego está esa unión de izquierdas, esa gran coalición de izquierdas y luego el macronismo. En fin, podríamos ver quizás cómo se incrementa la brecha entre unos grupos en estas próximas elecciones, las del próximo 7 de julio, ese próximo domingo en el que, como les digo, vamos a tener la mirada puesta en Francia y sobre todo en ese clima de hartazgo del que también se hacía eco Reino Unido. Yo creo que los franceses sí que tienen un deseo de cambio, también lo dijo Marine Le Pen, que tenían esa voluntad importante, ¿no?, de modificar las cosas tal y como las conocíamos en su país. Así que, bueno, pues ya les comentamos, estamos pendientes de lo que pase en Francia y sobre todo de esos resultados que analizará lógicamente el próximo lunes don Luis del Pino en estos micrófonos, que ya estará de vuelta y además tiene mucha tela que cortar porque anda que no han pasado cosas en estas semanas que ha estado de vacaciones. En fin, nosotros llegados a este punto es el momento de hablar con doña Laura Fernández Cañas, que nos cuenta qué es lo que lleva OK Diario en su portada. Laura, muy buenos días. Muy buenos días. Jornada marcada, como no podía ser de otra manera, por la citación como imputada de Begoña Gómez, que se presenta ante el juez de Madrid, que la investiga por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En OK Diario le ofreceremos a partir de las 9 de la mañana una cobertura al completo y en directo desde los juzgados de Plaza Castilla, a los que Begoña Gómez accederá por el garaje y en coche oficial. También está
estará protegida por 10 escoltas del presidente. Pero Sánchez intenta proteger a Begoña también de los suyos, por lo que ha ordenado a Ferraz vigilar las reacciones de ministros y diputados sobre su mujer. Sin duda, una misión complicada la de Sánchez, con todos los ojos puestos en Begoña Gómez. No se pierda de ningún detalle de la noticia del día. Le esperamos en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura, y ahora vamos a hablar de una noticia relacionada con el Pozo Alimentación. Grupo Fuertes, el holding empresarial que integra el Pozo Alimentación, ha inaugurado Lab 19, un laboratorio experimental de inteligencia artificial y otras tecnologías donde la innovación y la imaginación no tienen límites. Este proyecto es un concepto pionero en el ámbito de la tecnología, diseñado para fomentar la creatividad y el talento. Para su desarrollo, Grupo Fuertes ha habilitado un espacio presencial y dinámico ubicado en las instalaciones del Pozo Alimentación y destinado a la generación de ideas. Lab 19 contará cada año con varios programas de innovación mediante alianzas estratégicas con universidades, centros especializados y líderes tecnológicos. El primero de ellos, Business Tech Lab, arrancó a principios de junio con un equipo multidisciplinar de 5 estudiantes de la Universidad de Murcia. Durante 8 semanas, estos jóvenes experimentarán en equipo la creación de nuevas ideas a través de una metodología disruptiva que les permita trabajar en prototipos bajo únicamente 2 premisas, que puedan aplicarse en ámbitos empresariales y que estén basadas en la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Pues ya lo ven, señores, qué importante es la investigación aplicada a diferentes campos, como por ejemplo es el caso de la alimentación. Muchas gracias, Guillo Díaz, y vamos con una noticia de interés general, que es la que nos trae el Banco Santander.